¿Se han preguntado alguna vez qué implica para una mujer estar en el mundo de los negocios? Bueno, yo les quiero contar. Mi nombre es María Carolina Rondón y soy CEO de una startup de salud. En los últimos meses he estado en la búsqueda de financiamiento para mi empresa. Y a lo largo de ese camino he atravesado por varios desafíos. Desde sentirme insegura por las etiquetas que nos ponen a las mujeres en el mundo de los negocios, pensar que se interesan más en mi imagen, en mi físico, que en mi talento o en mis ideas, hasta sospechar que no soy tomada en serio. Porque a veces pareciera que ser femenina y empresaria al mismo tiempo no es posible, que tenemos que renunciar a nuestra feminidad para no ser malinterpretadas. Hablaré por mí. Yo soy mujer y empresaria, y la verdad me encanta arreglarme, perfumarme, maquillarme. Yo me visto para encantarme. Y con el tiempo he aprendido a usar ese capital erótico a mi favor. Sí, capital erótico. ¿Lo habían escuchado antes? Bueno, el capital erótico es la suma de una serie de elementos que contribuyen a establecer relaciones sociales placenteras con otro. Belleza, atractivo, encanto, vitalidad, sociabilidad. Es esa forma en que miramos la ropa que nos ponemos, el tono de voz que utilizamos, la forma en la que nos movemos. Miren, yo hice 6 años de terapia para soltar muchas de las creencias que tenía con respecto a este tema. Y ya va, que uno dice 6 años en 2 segundos, pero con eso pude haberme ido a Europa 3 veces. O, comprar criptomonedas, bitcoins. Y bueno, imagínense, saquen cuentas, no hubiese buscado financiamiento. Pero, gracias a ese espacio terapéutico, yo aprendí a usar esa feminidad a mi favor, porque entendí que todo comunica y contribuye a la imagen que de nosotros se hacen los demás. La imagen vende, persuade, y ocuparnos de eso, sacarle el máximo provecho, nos sirve para cuando hacemos negocios. Ahora, en esta conferencia, a mí me encantaría compartirles lo que yo he llamado las 4 señales de alerta a las que debemos estar atentas cuando hacemos uso de esta herramienta, y un par de tips acerca de cómo usarlo, cómo gestionarlo. Primera señal de alerta. Si la mirada de tu interlocutor va, en lugar de ir fijamente a tus ojos, va con bastante frecuencia hacia tu boca, eso es una clara señal de que sus intereses se pueden estar desviando. Segundo, si cuando están reunidos, ese saludo inicial incluye un fuerte escaneo visual, algo como, ojo, atención. Tercero, si en su lenguaje corporal busca acercarse demasiado o incluso busca el contacto físico, pon cuidado. Cuarto, si te convoca a reuniones personales, 1 a 1, y no en equipo o con todos los involucrados en la decisión, por favor, para. Miren, a nosotras nos enseñaron desde pequeñas que las mujeres no nos llevamos bien. Y ojalá que nos saquemos eso pronto de la cabeza. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de cheerleaders que nos sostenemos y nos apoyamos constantemente las unas a las otras. Porque les digo algo, cuando las mujeres nos apoyamos, no hay quien nos tumbe. Por otro lado, creo que hay una responsabilidad compartida en este tema de capital erótico, feminidad y el mundo laboral. Pues también está en nosotras, como mujeres, educar a nuestros amigos hombres acerca de lo que ahora sabemos que no está bien. Y estar atentas a las señales que nos advierten cuando debemos poner límites inmediatamente. Y ojo,
No para sacar a los hombres de nuestra vida y ponernos de enemigo con ellos y nada de eso, sino más bien para construir espacios y relaciones más sanas desde la igualdad. Es una lástima que un buen negocio, una buena idea, no se lleve a cabo por creencias limitantes. Ya para finalizar, me gustaría invitarles a lo siguiente. Apoyémonos entre mujeres. Transmitan este mensaje de que apoyar a las mujeres, incluirlas y hacer negocios con ellas es buena idea. Transmitan este mensaje también a sus amigos hombres y empresarios, para que se involucren también. Asumamos que todas, absolutamente todas, somos bellas y capaces. Aprendamos a gestionar ese capital erótico para nuestras actividades, para nuestro trabajo, pero sin sacrificar nuestro superpoder, la feminidad. Y por último, quiero darles este regalo, que es un secreto, un mantra que yo me he inventado y que me sirve muchísimo cada vez que tengo una reunión, una entrevista o un proceso de venta. Justo antes de entrar a esa sala, busquen un espejo, se ponen de pie frente a ese espejo y prueben esto. Soy capaz y sexy, siempre sexy. Muchísimas gracias.